Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Procedo a darle lectura. Capítulo 6. ¿Cómo desembarcamos en la bahía de la Florida, 20 soldados con el piloto Alaminos a buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra y de lo que más pasó hasta volver a La Habana? Llegamos a la Florida. Acordamos que saliesen en tierra 20 soldados, los que teníamos más sanos de las heridas, y yo fui con ellos y también el piloto Antón de Alaminos, y sacamos las vasijas que había, y azadones, y nuestras ballestas y escopetas, y como el capitán estaba muy mal herido, y con la gran sed que pasaba, estaba muy debilitado, y nos rogó que, en todo caso, le trujésemos agua dulce, que se secaba y moría de sed, porque el agua que había era salada, y no se podía beber, como otra vez he dicho. Llegados que fuimos a tierra, cerca de un estero que estaba en la mar, el piloto Alaminos reconoció la costa y dijo que había estado en aquel paraje, que vino con un Juan Ponce de León cuando vino a descubrir aquella costa, y que allí le habían dado guerra a los indios de aquella tierra, y que les habían muerto muchos soldados, y que estuviésemos muy sobre aviso apercibidos. Y luego pusimos por espías a 2 soldados, y en una playa que se hacía muy ancha, hicimos pozos bien hondos, donde nos pareció haber agua dulce, porque en aquella sazón era menguante la marea, y quiso Dios que topásemos buen agua, y con el alegría y por hartarnos de ella, y lavar paños para curar los heridos, estuvimos espacio de 1 hora. Aquí hago un pequeño paréntesis, ya saben que en cada párrafo lo hago, y pues lo hago para que haya comentarios, si así lo desean. Pueden hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido al respecto de este párrafo. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Aquí dice cuando desembarcamos en la bahía de la Florida, Ajá. que otra vez pasaron por problemas que los indios de aquella tierra, o sea que también en la Florida ahí hubo nativos que les hicieron batalla. Bueno, en este caso, Bernal cuenta lo que le dice a Alaminos, y Alaminos, que había estado en esa tierra con Ponce de León, en efecto sí se había enfrentado a los indígenas, o más bien Ponce de León se había enfrentado a aquellos. Sin embargo, quiero señalar que esto tiene una razón de ser. A diferencia de los mayas, que eran muy agresivos de tiempo atrás, y que quizás lo eran sobre todo porque defendían su territorio de los nahuas, en particular de los mexicas, que eran estos nahuas tan agresivos, tan conquistadores, el gran imperio del mundo mesoamericano, pues aquí la cosa es un poquito diferente. En la Florida, los castellanos, y sobre todo Ponce de León mismo, comenzaron a introducirse con mucha violencia. Aquí fue como una extensión de lo que había pasado en las islas, y periódicamente se realizaron incursiones para secuestrar personas de forma ilegal. En su momento, la reina Isabel estuvo en contra de ese tipo de acciones que había promovido el mismo Cristóbal Colón. Como pueden ver en el libro de El juicio de Bobadilla, que explica muy bien cómo se juzgó el caso de Colón, pues se habrán dado cuenta de que había un conflicto, porque sí había un bando de españoles que probablemente influidos, en especial por las conductas de Colón, que fue de los primeros gobernantes aquí en la América, fue el virrey de la Española, pues surgió esta situación de esclavizar a los indígenas, de tratar de hacer que este descubrimiento fuera rentable de esta forma, aunque claramente la corona se opuso con mucha contundencia, y esta forma de oposición, esta decisión de hacer lo correcto, se sobrepuso a todos los demás, pero no impidió que se cometieran injusticias cuando se descuidaba la corona o cuando se podía llegar a cabo. En todas las culturas hay personas buenas y malas, o mejor dicho, hay personas que cometen actos positivos y negativos. Pues aquí hay unos de esos ejemplos. Y bueno, el resultado fue que los indígenas se hartaron de esas incursiones y comenzaron en esa región a volverse particularmente agresivos en contra de cualquier visitante. En este caso, pues no dudamos, y de hecho creo que va a ocurrir, que sí hay unos ataques de los nativos de la región a los españoles de esta expedición en particular, como veremos más a continuación. Ahora, otra cosa que me gustaría comentar es que aquí se menciona sobre lavar agua para poner paños limpios a los heridos. Es un dato que a lo mejor pasa un poquito desapercibido, pero demuestra que los españoles
muchas veces subestimados, tenían un conocimiento sobre la higiene y la medicina que pues debe de destacarse. La verdad, sí sigue persistiendo el mito de que los españoles eran gente sucia, que no se bañaba o cosas por el estilo, ¿no? Y esto pesa mucho cuando se habla de la conquista. Y sí es verdad que los mesoamericanos eran bastante limpios en su higiene, incluso eran más pulidos, por así decirlo, que la mayoría de los europeos. Pero eso no significa que los españoles hayan sido sucios ni nada por el estilo. Yo creo que aquí el error surge de los medievalistas, que cuando describen el mundo medieval, pues no se concentran en el Mediterráneo, se concentran en el mundo medieval de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y pues las poblaciones de esas regiones pues no tenían la misma higiene que la que tenían los españoles, ni tampoco tenían las mismas costumbres. A decir verdad, muchas costumbres del mundo anglosajón, del mundo alemán, eran bastante brutales hasta para el gusto de la misma época en el Mediterráneo. Un ejemplo es la higiene. La higiene era muy deficiente entre los anglosajones, mientras que los españoles, bueno, producían jabón. Existía un monopolio del jabón. Conocían lo suficiente de higiene y, en efecto, se bañaban. El jabón de Castilla, así es. Este es otro aporte, incluso para el mundo mesoamericano, porque los mesoamericanos, siendo tan limpios como eran, pues vieron en el jabón de los castellanos esta posibilidad, ¿no?, de obtener también una higiene por otros medios que también era bastante efectiva. Y los españoles se buscaban asear, aunque no lo hacían como los mesoamericanos. Por ejemplo, se hacían como baños o lavados de partes de su cuerpo con paños húmedos. Digamos que es una forma un poquito diferente de hacerlo. Y algo que hacían, y que es interesante mencionarlo, y podría ser que alguien me cuestione, pero que lo haga con pruebas, sobre todo, que los españoles, además de que sí se bañaban, y de que buscaban, cuando no podían limpiarse partes de su cuerpo, mantenían o trataban de mantener su ropa limpia, porque eso era algo importante, era parte de su cultura, era parte de su realidad. Y los anglosajones, bueno, no eran tan dados a eso, o sea, es algo curioso. Y yo creo que de la generalización que se hace de la historia anglosajona, alemana, del medievo, que es lo que más se estudia, ¿no?, pues se ha extendido ese mito hasta el Mediterráneo y no es así. O sea, los españoles tenían otras costumbres de higiene, pues basta ver que el mundo hispano era mucho más romano y los romanos eran aseados, tenían baños públicos. Los mismos musulmanes que dominaron a los españoles por siglos, pues tampoco eran una cultura que fuera dada a la mala higiene, ¿no? Por el contrario, eran personas bastante limpias también y continuaron la tradición de los baños públicos. Y sí es verdad que en un momento como que se quiso prohibir eso, pero no fue porque los baños públicos o por la higiene. Si se quiso prohibir eso es porque en los baños públicos había prostitución, ¿no? Podía llegar a ocurrir eso y como que la Iglesia Católica hubo un momento en que, como queriendo prevenirlo, pues los empezó a tratar de limitar o a tratar de solucionar el problema de la prostitución adyacente. Pero de allí surge el malentendido que muchos historiadores actuales, no muy doctos en estos temas, pues pueden llegar a decir, mira, pues querían como que quitar la higiene por pensamiento de medieval. Eso no es para nada así. Por cierto, otro contraste interesante, aunque yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, que quizás les interese, sería una muestra de las costumbres distantes que hay entre el mundo medieval que se nos presenta como clásico y el mundo medieval del Mediterráneo. El canibalismo terapéutico. Muchos no lo saben, pero en Inglaterra, hasta el siglo XVII, existió canibalismo terapéutico. Es decir, beber sangre de muertos o carne molida en polvo para curarse. Y eso, que era una aberración, esa costumbre tan desagradable, jamás se vio en el Mediterráneo. O sea, yo he investigado el tema y no he encontrado que haya ocurrido nada por el estilo en el Mediterráneo, mientras que en Inglaterra eso ocurría. Ahora, hay un libro al respecto, déjenme ver si encuentro de volada el nombre. Si no, se los voy a pasar así al final, pero es una investigación sobre estos temas. Y por si les interesa, a ver, el libro se llama, no sé cómo se dice en inglés, Mummies, Cannibals and Vampires, The History of Corpse Medicine. Bueno, lo voy a decir en español, ¿no? Momias, caníbales y vampiros, la historia de la medicina de cadáveres desde el Renacimiento hasta la época victoriana. Lo pueden encontrar por Amazon, es de Richard Zook. Yo creo que les va a ayudar a ver las grandes diferencias que había en el mismo mundo medieval, porque
porque no es lo mismo el medievo anglosajón, el medievo alemán, el medievo francés que el medievo mediterráneo, que incluye Italia, España. Hay diferencias en las civilizaciones en este punto. Pues bueno, si no hay otro comentario más, procedo con la lectura, prosigo. De acuerdo. Y ya que nos queríamos venir a embarcar con nuestra agua, muy gozosos, vimos venir al soldado de los dos que habíamos puesto en vela, dando muchas voces diciendo: alarma, alarma, que vienen muchos indios de guerra por tierra y otros en canoas por el estero. Y el soldado dando voces, y los indios llegaron casi que a la par con él contra nosotros, y traían arcos muy grandes y buenas flechas y lanzas, y unas a manera de espadas y cueros de venado vestidos, y eran de grandes cuerpos, y se vinieron derechos a nos flechar, y hirieron luego 6 de nosotros, y a mí me dieron un flechazo de poca herida, y dímosles tanta priesa de cuchilladas y estocadas, y con las escopetas y ballestas que nos dejan a nosotros, y van a la mar, al estero, a ayudar a sus compañeros, los que venían en las canoas donde estaban, con los marineros que también andaban peleando pie con los indios de las canoas, y aún les tenían ya tomado el batel, y lo llevaban por el estero arriba con sus canoas, y habían herido 4 marineros y al piloto, Alaminos, en la garganta. Y arremetimos a ellos el agua a más de la cintura, y a estocadas les hicimos soltar el batel, y quedaron tendidos en la costa, y en el agua 20 y 22 de ellos, y 3 prendimos que estaban heridos, poca cosa, que se murieron en los navíos. Después de esta refriega pasada, preguntamos al soldado que pusimos por vela, que qué se hizo su compañero Berrio, que ansí se llamaba. Dijo que le vio apartar con un hacha en las manos para cortar un palmito, y que fue hacia el estero por donde habían venido los indios de guerra, y desde que oyó las voces que eran de español, que por aquellas voces vino a dar mandado, y que entonces le debieron matar, el cual soldado solamente él había quedado sin le dar ninguna herida en lo de Potonchán, y quiso su ventura que vino allí a fenecer. Y luego fuimos en busca de nuestro soldado por el rastro que habían traído aquellos indios que nos dieron guerra, y hallamos una palma que había comenzado a cortar, y cerca de ella mucha huella, más que en otras partes por donde tuvimos, por cierto, que lo llevaron vivo, porque no había rastro de sangre, y anduvímosle buscando a una parte y a otra más de 1 hora, y dimos voces, y sin más saber de él, nos volvimos a embarcar en los bateles, y llevamos el agua dulce, con que se alegraron todos los soldados, como si entonces les diéramos las vidas. Y un soldado se arrojó desde el navío en el batel, con la gran sed que tenía, tomó una botija a pechos, y bebió tanta agua que se hinchó, y murió dende a 2 días. Y embarcados con nuestra agua, y metidos los bateles, dimos vela para La Habana, y pasamos en aquel día y la noche que hizo buen tiempo, junto de unas isletas que llaman los Mártires, que son unos bajos que ansí los llamaron, los bajos de los Mártires, y íbamos en 4 brazas lo más hondo, y tocó la nao capitana entre unas como isletas, y hizo mucha agua, que con dar todos los soldados que allí íbamos a la bomba, no podíamos estancarla, y vivíamos con temor no nos anegásemos. Traíamos unos marineros levantiscos, y les decíamos: hermanos, ayudad a dar la bomba, pues veis que estamos todos muy mal heridos y cansados de la noche y del día. Y respondían los levantiscos: facételos vos, pues no ganamos sueldos sino hambres y sed y trabajos y heridas como vosotros, por manera que les hacíamos que ayudasen, y qué malos y heridos como íbamos, mareábamos las velas y dábamos en la bomba, hasta que nuestro Señor nos llevó al puerto de Carenas, donde ahora está poblada la villa de La Habana, que en otro tiempo Puerto de Carenas se solía llamar. Y cuando nos vimos en tierra, dimos muchas gracias a Dios. Ahora ya vamos a terminar aquí, cerca todavía estamos. Este es un capítulo un poquito más grande, y como ya hemos visto está muy interesante, porque nos narra una batalla diferente, en la que, aunque se describe la cercanía entre unos y otros combatientes, no se describen, nótese esto, escuadrones, sino que simplemente se limita a señalar el ataque de los nativos de la Florida, algo que valía la pena remarcar. Ahora, si hay algún comentario, o además de algún comentario, no sé, alguna pregunta, pues pueden hacerla. Ya saben que si yo no lo sé, entre todos podríamos intentar resolver la pregunta, o investigamos así lo más rápido.
las palabras batel y estero. Un batel es esta embarcación que se utilizaba para poder pues acercarse a la costa. O sea, eran como que barquitos pequeños que bajaban de las naos de la embarcación principal y en estos bateles se acercaban, ¿no? Se acercaban hacia, como no había puertos, y ya lo dijo Mario la vez pasada, pues se acercaban desde los bateles, o sea, bajaban en el batel, bajaban a él, se subían a él, y en estos se acercaban hacia donde estaba pues la tierra, ¿no? Para encontrarse con los indígenas. Digamos que eran como canoas, pero, o sea, no eran canoas, eran barcos europeos más pequeños. Sin embargo, también parece ser que se servían para transportar otras cosas como agua. Pero aquí yo creo que pues, con la palabra pipas, que también se utiliza bastante para cargar el agua, pues ya se da a entender, uno, que pues era principalmente en las pipas y en los barriles en los que se cargaba el agua. Ahora, un estero, pues es una palabra para describir una especie de pantano, ¿no? No estoy seguro de eso. No sé si alguien más tenga la respuesta o sepa bien qué es exactamente un estero o cómo le podríamos decir. O sea, podrían haber llegado más allá. Pero hay que recordar que el piloto Antón de Alaminos, que por cierto va a sobrevivir a una herida cerca de la garganta, dato curioso, pues él ya había estado allí, propiamente en la Florida, ¿eh? Entonces, ahí sigue como un poco la duda. Pero, pues, por lo que estoy viendo, yo creo que sí estuvieron allá en la Florida. O sea, pensándolo bien, es difícil imaginar que un hombre con tanto conocimiento y que además ya había estado en esa zona, pues se hubiera equivocado, ¿no? No sé qué piensen ustedes, no sé qué opinen al respecto. Sí, yo creo que es muy probable porque además es otra ruta que buscan, por la que buscan regresar, que además generalmente así se explica, ¿no? La ruta de esta expedición, pero vi que también, además de la definición que puse, vi que más bien estero sería digamos, es una palabra ya en desuso que equivaldría a estuario, Okay. que si se ahora que lo escribas, si se concatena con la narración, tiene sentido. Estuario es una desembocadura de un río caudaloso en el mar. Entonces, Okay. así como está redactado, dice, llegados que fuimos a tierra cerca de un estero que entraba en la mar, pues es eso, es una desembocadura. Vaya, muy, muy buen comentario, Daniel, muy acertado y informador. O sea, lo voy a tener muy en cuenta. Y aquí, por cierto, leo tu comentario, el que habías puesto, dice terreno bajo, pantanoso, intransitable, que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de un río o laguna cercana y que abunda en plantas acuáticas. Y bueno, pues a esto hay que sumarle lo que acabas de comentar. Me suena más lógico que es una desembocadura, porque están Sí. justamente... Sí. Totalmente, sobre todo porque se utilizaba antiguamente, entonces este libro, pues ya saben que tiene sus añitos. Entonces sí tiene ese sentido, ¿no? Interesante dato. Pues bueno, no sé si hay algún comentario más. Del mío, cuando dicen hermanos ayudar a dar la bomba, ¿ahí a qué se refiere con bomba? Sacar el agua que se estaba filtrando. Sacar el agua que se está... No sé si realmente utilizaban una bomba o algo por el estilo, pero eso es a lo que se refiere esencialmente. O sea, es un detalle que habría que investigar, pero a eso es lo que quisieron decir. O sea, estos también estaban heridos, pero no quisieron apoyar a los miembros de la expedición en tratar de mantener pues los barcos a flote, ¿no? Pero bueno, si lo gustan, voy a continuar ya para finalizar. Adelante. Vamos. Perdón. Sí, Gustavo. Dime. Sí, te iba a decir, habría que averiguar también por qué una persona puede morir por tomar agua habiendo pasado por un periodo de sed. Ahí sí, también eso es una excelente pregunta, la verdad. No sé si alguien tenga algún comentario sobre eso o si tengan alguna idea. Y por cierto, si después alguien nos está viendo, o sea, en diferido, si tiene la respuesta, pues déjenla en los comentarios. Es una cosa intrigante. Yo he sabido que puedes llegar a enfermarte gravemente si has ayunado y comes de golpe mucho, te puedes enfermar. Entonces podría ser algo parecido con el agua, no lo sé. Emanuel, perdona, ¿qué quieres comentar, colega? Por supuesto, o sea, sí, tiene mucho sentido. Digo, si esto se ve
en los alimentos en general, pues me imagino que el efecto de tomar agua así como que muy de golpe si has pasado por sed podría ser malo. Digo podría porque yo no estoy seguro de eso, no soy doctor, no tengo ese conocimiento en particular, pero sí tiene mucho sentido, ¿no? También puede ser que ya estuviera herido, o sea, de otras partes y que simplemente, pues ya, como que le llegara su hora, pero reitero, tiene sentido lo que tú señalas, Emanuel. Pero además, si es de un estuario, el agua no es completamente dulce, entonces eso también puede ser, o sea, que como justamente se combina el agua de mar con una desembocadura, eso puede ser, pues, no muy bebible, por así decirlo. Mira, no estamos considerando otro factor, como tú lo estás ahorita resaltando, Daniel. Pudo haberse enfermado, o sea, de facto, o sea, no es que fuera el agua más limpia. Y pues con todo lo que había pasado, el estrés que le supone al cuerpo pasar sed, pasar hambre, enfrentarse a tantos enemigos y estar sin descanso, pues tal vez su cuerpo ya no aguantó, algún microorganismo en el agua se lo llevó. O sea, eso también pasa. Luego muchas veces subestimamos a las fuerzas naturales y el ser humano es tan vulnerable ante seres tan pequeñitos y aparentemente poco significativos como los microorganismos. Entonces, yo no podría descartar esa hipótesis también. O sea, beber agua de esas condiciones y estando tú en muy malas condiciones no es lo mejor. Pues bueno, chicos, camaradas, si gustan, prosigo, o si hay algún otro comentario, me detengo unos minutos más. ¿Alguien quiere hacer un último comentario sobre este párrafo? Prosigo. Volvamos a decir de nuestra llegada a La Habana, que luego tomó el agua de la capitana un buzo portugués que estaba en aquel puerto, y escribimos a Diego Velázquez, gobernador, muy en posta, haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto, y las gentes naturales de ellas traían vestidos de ropa de algodón y cubiertas sus vergüenzas, y tenían oro y labranzas de maizales y otras cosas que no me acuerdo. Y nuestro capitán, Francisco Hernández, se fue desde allí por tierra a una villa que se decía Santi Espíritus, donde era vecino, donde tenía a sus indios, y como iba mal herido, murió dende a 10 días. Y todos los más soldados nos fuimos cada uno por su parte, por la isla adelante. Y en La Habana se murieron 3 soldados de las heridas, y nuestros navíos fueron al puerto de Santiago, donde estaba el gobernador. Y después que hubieron desembarcado los 2 indios que hubimos en la punta de Cotoche, que se decían Melchorejo y Julianillo, y sacaron el arquilla con las diademas y anadejos y pescadillos y otros pecesuelos de oro y también muchos ídolos, sublimábanlo de arte que en todas las islas, ansí de Santo Domingo y en Jamaica y aún en Castilla, hubo gran fama de ello, y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores. Y como vieron los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras, decían que eran de los gentiles, otros decían que eran de los judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que los echó por la mar adelante en ciertos navíos que habían aportado en aquella tierra. Y como en aquel tiempo no era descubierto el Pirú, ni se descubrió de ahí a 20 años, teníase en mucho, o sea, todo eso. Pues otra cosa preguntaba Diego Velázquez a aquellos indios, que si había minas de oro en su tierra, y por señas a todo le dan a entender que sí, y les mostraron oro en polvo, y decían que había mucho en su tierra, y no le dijeron verdad, porque claro está que en la punta de Cotoche, ni en todo Yucatán, no hay minas de oro ni de plata. Y asimismo les mostraban los montones donde ponen las plantas de cuyas raíces se hace el pan casabe y llámase en la isla de Cuba yuca. Y los indios decían que las había en su tierra y decían tlati o tlán por la tierra en que las plantaban, por manera que yuca con tlati quiere decir Yucatán. Aquí un pequeño paréntesis, quizás sería más probable decir Yucatlán. Y para decir esto decíanles los españoles, y asimismo les mostraban los montones donde ponen las plantas de cuyas raíces se hace el pan casabe, y llámase en la isla de Cuba yuca.
y los indios decían que las había en su tierra, y decían tlati, por la tierra en que las plantaban, por manera que yuca con tlati quiere decir Yucatán. Y para decir esto, decíanles los españoles que estaban con el Velázquez, hablando juntamente con los indios: Señor, dicen estos indios que su tierra se dice Yucatlán, y ansí se quedó con este nombre, que en su lengua no se dice ansí. Dejemos esta plática, y diré que todos los soldados que fuimos en aquel viaje a descubrir, gastamos la pobreza de hacienda que teníamos, y heridos y empeñados volvimos a Cuba, y cada soldado se fue por su parte, y el capitán luego murió. Estuvimos muchos días curando las heridas, y por nuestra cuenta hallamos que murieron 57, y esta ganancia trujimos de aquella entrada y descubrimiento. Y el Diego Velázquez escribió a Castilla a los señores oidores que mandaban en el Real Consejo de Indias, que él lo había descubierto y gastado en lo descubrir mucha cantidad de pesos de oro. Y ansí lo decía y publicaba don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, porque ansí se nombraba, porque era presidente del Consejo de Indias, y lo escribió a su majestad a Flandes, dando mucho favor en sus cartas al Diego Velázquez, y no hizo memoria de nosotros que lo descubrimos, y quedarse aquí. Y diré adelante los trabajos que me acaecieron a mí y a otros 3 soldados. Pues bueno, aquí termina el capítulo. El siguiente que veremos será el capítulo 7. Ahora vamos a poder pasar a algunas preguntas, comentarios, impresiones que surgieran. Bueno, ahora sí. Mario. Perdón, ahí prendí el micro. Un segundito. Primero Mario y después Emanuel, ¿vale? Ok. Oye, donde decía, dice, volvamos a decir de nuestra llegada a La Habana que luego tomó el agua de la capitana. ¿Qué se refiere con capitana aquí? El agua de la capitana. Se refiere a la embarcación principal, en donde va el piloto y los principales líderes de la expedición. Ya. Dice que luego tomó el agua de la capitana un buzo portugués que estaba en aquel puerto. Buzo, en el contexto del siglo XVI, ¿qué significaba? Pues una persona que sabe nadar y que se sumerge. O sea, no es un buzo profesional como los de hoy en día, ni con tecnología. Sí, o sea que... la verdad, puede ser que también tenga otros significados, aunque yo sé que ese es el más cercano que se me viene a la mente. Ok. O sea, alguien que sabe nadar y se mueve en el agua así con su cuerpo. Sí, sin nada más que sin nada más que su cuerpo. Ok. Así es. No estoy 100% seguro, tendría que revisarlo, pero me parece que es la respuesta más razonable. Si después en diferido alguien tiene una respuesta diferente, o ustedes, compañeros, pues pueden dejarla en los comentarios o comentarla de una vez. Muy bien. Emanuel, colega, ¿querías comentar algo? Hay muchas teorías. Ahí sí, mira, lo único que yo sé sobre eso es esto. Yo sé que hay muchas teorías de por qué Yucatán se llama Yucatán. Existe incluso el mito, no sé si sea cierto, de que Yucatán es algo así como no sé qué es, o sea, le estaban preguntando ¿dónde estamos? Y Yucatán sería algo así como no te entiendo, ¿no? Pero ese también suena a mito. Aquí, en todo caso, Bernal Díaz simplemente nos da una versión diferente. Pero ojo con eso. Estos son mayas. Y cuando él dice Tlalti, clan, o sea, Yucatlán, está usando una palabra náhuatl. Posiblemente se esté equivocando. O sea, no siento que tenga sentido mucho eso. Incluso, y ya lo habíamos hablado anteriormente, la obra de Bernal es generalmente la mejor para comprender en detalle pues, los acontecimientos, pero sabemos que le metieron mano. De hecho, aquí en el mismo texto que acabamos de leer, si se van a las notas, van a ver versión G, versión M, versión G, versión M. Entonces, ahí ya se da uno cuenta de que hay variantes del texto, porque le metieron mano. Entonces, no podemos estar seguros si este error realmente viene de Bernal o cómo surgió. Y pues, simple y sencillamente, yo voy a decir esto, yo creo que es la hipótesis menos creíble, porque tlán, reitero, no es una palabra en maya, es una palabra en náhuatl, significa algo así como tierra, lugar. Y pues no tendría mucho sentido, ¿no? Que les hubieran dicho eso. Lo de Yuca tiene algo más de sentido, pero sigue siendo raro. Igual simplemente se va a quedar como una versión del hecho. Por si alguien alguna vez les pregunta, ya tienen un dato curioso, ¿no? Las versiones de por qué Yucatán se llama Yucatán. Como esta limitación no desarrollada. Y en el caso de Bernal,
estamos hablando de que tenían palabras que ya habían incorporado el Caribe. Imagínense cómo van haciendo como asociaciones medio extrañas con palabras del náhuatl o con palabras de maya, más las referencias que tienen de otras culturas, como los papas, y que mencionan como todas estas palabras de lo que ellos escuchan, ¿no? Entonces yo creo que para ellos era muy difícil tener, o que nosotros podamos extraer una raíz etimológica fidedigna, cuando ellos mismos no eran lingüistas, no eran gramáticos, ¿no? Estos exploradores, en primer lugar, y en segundo lugar, pues se van incorporando un montón de palabras de distintas lenguas. O sea, es medio caótico el proceso de... Se me ocurre una teoría y se las comento de lo, Sí, de lo que estás señalando. Consideremos que Bernal escribe casi como a los 80 años, igual lo tengo que confirmar, ¿no? O sea, ya era un hombre mayor de la tercera edad, ese es el punto. Y ya había vivido en el mundo náhuatl, de regreso, estar de regreso después en su vejez en esta región maya. Pues podría ser que le preguntara años después a un nahuablante. O sea, puede ser, y que de allí tomara la idea de Yucatán, de que fuera una forma en la que se interpretara su historia a oídos de un agua o bajo la guía de un agua. Incluso ahorita checo los libros impresos, ¿no? Ya hay vocabularios y gramáticas del náhuatl, por ejemplo. Igual. Y un dato interesante que quiero señalar, Bernal claramente era un hombre culto. Hace rato se hizo una referencia a la guerra de los judíos del historiador judío Flavio Josefo. Entonces eso significa que era un hombre que tenía letras, que había conocido de buena literatura o literatura considerada clásica. No estamos, aunque él mismo se subestima por momentos, era un hombre que tenía bagaje cultural. Y claramente era un hombre que investigaba, porque muchas veces vamos a encontrar las referencias de que él indagó, de que él entrevistó a sus compañeros, él les preguntó porque tenía curiosidad. Entonces, digamos que este personaje sí se acerca mucho a la idea de historiador. Hasta deberían de considerarlo como dentro de la historiografía, de la historiografía novohispana, por lo menos. Porque sí, sus contribuciones, se nota allí el método, se nota la disciplina, el interés por contar los hechos. Hay también algunos elementos, digamos, políticos o personales, pero aún así resalta en él el deseo por contar las cosas como fueron. Sí, pues, de hecho, como en términos de lenguaje, no me acuerdo si es San Isidoro o es otro padre, pero estaba esta primer teoría lingüística que decía que todas las lenguas derivaban del hebreo por la relación con la religión y con el pueblo judío, justamente. Flavio Josefo era un judío romano. Entonces, ya desde ahí habían ciertas nociones de cómo se desarrollaban las lenguas, ¿no? Entonces, a mí se me hace que era muy complicado para los españoles, aún, digamos, con un tiempo ya de mucho después de lo que vivió Bernal, pues muy complicado cómo se fueron incorporando palabras y que pues no había un estudio concienzudo del lenguaje en ese momento, sino que simplemente se van haciendo calcos y se van incorporando palabras de muchas culturas, muchos idiomas. Bueno, eso es lo que yo pensaría, ¿no? Y además con la memoria, aunque tuvieras dos referentes, con la memoria, pues la memoria luego falla, ¿no? También. Sí, es que son muchos elementos, porque tiene sentido tal como él lo plantea, pero siento yo que es un poco extraño, porque confunde unas palabras de una realidad cultural con otra, y no debería de ser así. Entonces puede haber varias formas. Yo creo que desde allí hasta se puede sacar todo un artículo, o sea, la historia es así, o sea, te encuentras una cosita, nadie lo ha notado y a darle, ¿no? Aunque en este caso también hay que tomar los factores de él, ¿no? Su edad, sus andanzas y ese tipo de elementos. Pues bueno, es San Jerónimo el que partía de la idea de que el hebreo es la lengua base de todas las demás. Es una teoría que es la primera teoría, hasta donde recuerdo, occidental de la lingüística o la protolingüística, por así decirlo. Decía por las razones bíblicas y todo esto que del hebreo surgían todas las demás lenguas, ¿no? Del mundo. Babel, ¿no? Babel y toda esta cuestión bíblica de la Torre de Babel, etcétera. Tiene sentido teológicamente hablando, o sea, es una teología un poquito arcaica, pero tiene ese sentido. Aún así, pues hoy en día sabemos que no sería así, ¿no? O sea,
que estas lenguas se desarrollaron de forma distinta unas de otras, de formas aisladas. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos es una lengua que evolucionó del protoindoeuropeo, es una lengua muy antigua. Por ejemplo, el latín, el griego, e incluso varias lenguas de la India, como el sánscrito, tienen la misma raíz indoeuropea, y son muy, pero muy distintas de las raíces hebreas, que son lenguas afroasiáticas. O sea, puede ser que el hebreo sea una lengua asiática, pero está vinculada a lenguas como el egipcio, el árabe, el arameo. En cambio, la familia de lenguas que nosotros, bajo la cual nosotros estamos, es totalmente distinta, derivan de otra realidad. Un dato curioso, que a lo mejor les puede llamar la atención sobre eso, es que la palabra Dios deriva de una raíz indoeuropea, protoindoeuropea más bien, que es algo así como diaus, que significa... No viene de Zeus, de Teos, que Ajá, Zeus diaus evolucionó entre los griegos a Zeus, y de ahí viene nuestra forma de decirlo, Zeus. Sí, pero yo sabía de la raíz griega, que viene de Zeus y se vuelve Theos. Ajá, también. Y ya de Theos en latín, bueno, Teos. Así, en latín viene o sea, viene la misma. En latín viene también, de ahí surge Diaupiter, y de Diaupiter surge Júpiter. Y en la India hay un dios que se llama Diauspitar, que es básicamente, o sea, es la misma raíz. Es la misma raíz para todas las palabras en nuestra lengua. En cambio, en hebreo, la palabra para Dios, la palabra que literalmente se ocupa para Dios o para otros dioses, es Elohim. Y Elohim viene de una raíz que significa él, significa poder. Es algo así como el más poderoso, el ser todopoderoso, ¿no? Es una idea de poder superior. Y en cambio, la palabra diaus, cómo va evolucionando hacia teón, hacia Deus. O sea, todas estas evoluciones tienen una raíz de luminosidad, de luz muy fuerte, de una potencia celestial, ¿no? Es un dato curioso nada más, como para que vean. Incluso Elohim es plural. Sí, Elohim es plural de majestad. Sí, o sea, además es una noción de Dios muy peculiar respecto de Occidente, ¿no? Sin duda, o sea, es cierto, tienes toda la razón, porque Elohim es un plural de majestad, es decir, es la idea de pluralidad de muchos. De hecho, en el cristianismo es una de las razones que justifica la idea de la Trinidad, es decir, que hay muchas, que hay muchas personas divinas en la misma persona, porque se utiliza para una sola persona, pero es un plural. Es algo fascinante también. Yo no soy experto en hebreo, simplemente me he metido un poquito por curiosidad de esos temas, o sea, y ahorita surgió la oportunidad de dar este dato interesante. Pero sí, es un plural, ¿no? Lo fascinante de las lenguas. Por cierto, otra cosa, en hebreo hay cosas que en nuestra lengua no hay. Hay una cosa que se llama causativo, que el estado verbal del causativo no existe en español. Es que algo causa otra cosa. Otro dato curioso e interesante. Pues bueno, chicos, no sé si alguien tenga algún comentario más sobre el texto de hoy, si quiere dar sus impresiones. La verdad fue un texto emocionante. Hasta yo lo sentí como leer una novela de aventuras, casi en lugar de leer una crónica histórica, pero cuando ves los detalles de todo lo que da y cómo coinciden con la realidad histórica de estas regiones y geográficas, pues te das cuenta de que es mucho más que solo una novela de aventuras, pero tiene esa energía, tiene la fuerza. ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué opinan ustedes? Una preguntita. Dicen ellos que llegan de la aventura empobrecidos y empeñados, es decir, ellos terminan endeudados con alguien más. ¿Cómo es eso? Pues sí, lo que pasa es que todas las expediciones eran privadas. La mayor parte de esta expedición parece ser que la pagó Francisco Hernández de Córdoba, pero los españoles, generalmente los de a pie, costeaban su equipo, sus armas. Entonces se endeudaban, las compraban ahí con quienes estaban a cargo, y pues de esto apenas se trajeron cosas. Además, también puede que se esté refiriendo a la pérdida de hombres, al hecho de que en lugar de traer algún triunfo, resultaron gravemente heridos la mayoría, o todos heridos de forma más general, y además perdieron personas, perdieron amigos, perdieron compañeros. En ese sentido vemos lo que está diciendo Bernal, y lo podemos entender tanto de forma literal como de forma metafórica, refiriéndose a su derrota, a que terminaron muy mal, y además, como ya lo señalé, pues se endeudaban para conseguir su equipo. Aunque solo fuera la rodela, la espada y el capacete, pues eran accesibles, pero no eran precisamente cosas que cualquiera pudiera costarse. Y pues bueno, en esa expedición nadie fue a caballo, ¿no? Pero los que llevaban, por ejemplo, cosas más complejas también gastaban mucho más.
Alguna vez le escuché a mi colega y amigo, el historiador David Nieves Muñoz, que ver una armadura completa, incluso en Europa, era como hoy en día ver un Ferrari. Entonces, imagínense, cargarse con un equipo completo sí sería algo costoso, y más aquí, porque aquí los precios eran mucho más elevados para conseguir el equipo adecuado. No sé si respondí tu pregunta, Gustavo, o si quieras señalar algún otro elemento, o si alguien más quiere responder también y comentarle algún otro detalle. No, está muy bien. De acuerdo. Pues bueno, ¿algún otro comentario, así como sus impresiones del texto? Sí, aquí la historia se vive. Es más, yo me sentí en un momento ahí junto a Bernal en la batalla. Bueno, yo sí quería comentar algo que a mí sí me llamó la atención. A cada quien le llama la atención cosas distintas, pero digamos que aquí ya se ve como este recelo hacia Diego Velázquez, hacia el gobernador de Cuba, y como en relación a ese recelo que también va a tener con Cortés. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, que esta idea de que se apropiaba, o que cuando no manda a mencionarle a Carlos V, Carlos I, sobre estos descubrimientos, y cómo pues se podía dar el mismo la autoría, ¿no?, de los mismos. Hay esta sensación de recelo hacia él, ¿no? Pues es que sí era medio tramposón, porque recuerden lo que les propuso al principio. Les dijo, a ver si se desvían a la punta esta ay, no me acuerdo cómo se llama, a la punta cubana, en donde vivían los guanajatabeyes, y se traen varios como esclavos para pagar los gastos de la expedición. Entonces, ahí se ve que no era un hombre, digamos, pues tan honorable, ¿no?, como debería caber para hombres que tienen puestos de responsabilidad tan importantes. Y pues creo que no es el único indicio que nos da el buen Velázquez, sino que además aprovecha la muerte de Córdoba para decir que él fue el que hizo todo. O sea, eso tampoco pues demuestra que fuera un hombre muy íntegro, Velázquez. Otra, y parece ser que no era gobernador, o sea, él tenía el puesto de teniente de gobernación por el virrey de la Española, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que lo había nombrado originalmente para ir a la conquista de Cuba en su nombre, pero pues al final lo terminó traicionando y se quedó con toda la autoridad de Cuba, y en los documentos aparece como gobernador muchas veces, sobre todo en las crónicas, pero pues se sabe que la autoridad que tenía originalmente no era plena de gobernador, y como que se mantenía esa ambigüedad por si se consideraba que era adecuado para mantenerlo allí o quitarlo. Fue algo que siempre se mantuvo un poquito ambiguo. Pues en las crónicas aparece como gobernador como tal, y Cortés, por cierto, era su secretario personal. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, no han hablado nuestro amigo Diego ni nuestro amigo Enrique Jiménez. No sé si quieran señalar algún aspecto que se haya quedado fuera, algo que les haya interesado. Diego dice, ¿está bien? Ok, Diego. ¿O alguna otra cosa? Bueno, les voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Muy simple. ¿Qué les pareció al final? Ya para ir terminando, para no alargar demasiado. Ya vamos a ir terminando. ¿Qué les pareció la lectura en general? Pues como las demás, como las demás lecturas anteriores, pues otra vez al detalle, y con el detalle, pues como tú dices, Cristian, pues te sientes que estás al lado de Bernal ahí, relatando ahí los hechos, ¿no? Oh, sí, la verdad que sí se siente muy cercano a la lectura. Y lo que más me asombra, y esto ya lo estoy viendo, digo, como una de muchas constantes en esta crónica magna de Bernal Díaz, es, oye, pues, ¿cómo se arriesgan los marineros y los exploradores? Porque a cada rato dicen, llegaron y a los días, no sé qué, murieron de las heridas, o sea, como que a pesar de que eran heridos, pues como que se mantenían, ¿no? Se mantenían en la expedición, se mantenían en la empresa de exploración, hasta que, pues bueno, regresaban y, pues bueno, pues se morían a varios días después. O sea, como que también yo creo que es cuestión de destacar que, pues, oye, el arrojo que tenían esos marineros a aventarse a lo desconocido, y pues sin saber si ibas a salir de eso con vida, ¿no? La verdad que sí, eran gente muy valiente, también con mucha necesidad. Emanuel, ¿quieres comentar?
Pues sí, en efecto, de hecho, me trae a la mente lo que dices, que hay muchas cosas que no se toman en consideración, ¿no? También, por ejemplo, la religiosidad de ellos, que fue un factor importante para impulsar la conquista y que rara vez alguien la menciona. Digo, no solamente eran personas ambiciosas, sí que tenían necesidades, ¿no? Y también por eso se arriesgaban, pero también eran personas que eran impulsadas por creencias más fuertes que las que hoy en día tenemos respecto a esa idea de evangelizar, de llevar la fe. Esto no lo digo como para encubrir también los aspectos negativos que se deben de admitir, pero es un factor que luego no se considera. Hay muchas cosas que no estamos considerando, ya lo estamos viendo, las grandes dificultades que atravesaron, el riesgo constante de muerte. O sea, no es que a la gente le guste morir, ¿no? O sea, es un hecho que tenían valor, que eran hombres temerarios, como aquí nos dice Alfredo Navarro, 100% valerosos y temerarios. También los guerreros indígenas lo fueron, porque, ¿saben? A la hora de la hora, cuando los españoles se formaban, eran una máquina de guerra muy difícil de vencer. Entonces, por ambos lados tenemos acciones valientes y dignas de memoria. Bueno, los últimos comentarios aquí dicen 100% valerosos y temerarios, nos dice Alfredo. Enrique dice, tuve problemas de conexión, pero para hacer mi primera integración agradezco mucho que compartan sus conocimientos. Dice Enrique también, estoy en el trabajo aún, pero con todo gusto les estoy escuchando. Enrique, qué bueno que estuviste con nosotros. Un saludo, amigo. Alfredo Navarro dice, los exploradores sufrieron muchas traiciones de parte de los pobladores. En algunos momentos sí, en otros lugares no tanto, eso varía bastante, pero pues sí, ¿no? En términos generales, hubo de todo, mejor dicho. Dice Daniel Pem, conquistas perronas. La leyenda negra termina sobreestimando más a los conquistadores que los hispanistas menos críticos. Pues sí, así es, en eso sí estoy de acuerdo, aunque agregaría que son las dos leyendas. La leyenda rosa y la leyenda negra enturbian la verdad la verdad de estas hazañas, y creo que en este caso la verdad supera ambas ficciones en todos los sentidos, por todo lo que... Pero incluso la leyenda negra exalta más, digo, patológicamente, pero ensalza más lo español, atribuyéndoles toda suerte de proezas malignas, pero proezas que dice uno, bueno, sean superhombres para la leyenda negra, ¿no? No, eso es muy curioso y les voy a decir, también yo lo he pensado, Emanuel. También yo lo he pensado, Daniel. Cuando algunas personas entre los indigenistas, pero sobre todo los más radicales, porque bueno, hay buenos indigenistas, siempre los ha habido, sobre todo los más académicos, son gente que yo respeto, como el doctor Federico Navarrete, pero entre los indigenistas más recalcitrantes prevalece la idea de la leyenda negra, y muchas veces no se dan cuenta de que esa idea le confiere valor a la creencia del superhombre blanco, que va y vence a miles de indígenas y los esclaviza y los somete. Y eso es mentira. O sea, la conquista no fue efectuada por superhombres blancos que eran completamente invencibles. Aquí acabamos de ver que eran completamente vulnerables, hombres que salen heridos, que sufren, que pasan hambre, que son presa fácil cuando les ataca de la forma adecuada. Entonces, la leyenda negra es un absurdo también, porque refuerza más bien esas ideas del supremacismo blanco, de que esos eran conquistadores invencibles, y relega a los aliados indígenas a simples patiños o personajes risibles que no tienen nada que ver. Como bien lo dijiste tú, Emanuel, esto fue más bien algo como un juego de tronos, un juego de astucia entre muchos protagonistas, y no solo los españoles, aunque los españoles tienen un papel muy relevante. También vamos a ver más adelante la importancia de personajes como Moctezuma, Xicomecoatl, que es el señor de los totonacas de Zempoala, cómo sus intrigas van dándole forma también a esta conquista, cómo sus intereses políticos, que muchas veces ni siquiera son los de los españoles, porque intentan manipular a los españoles para sus propios fines. Todo eso lo vamos a terminar viendo. Yo quisiera comentar muy brevemente. Claro, Daniel, comenta. Y muchas incertidumbres al final. O sea, además de ese Juego de Tronos, mucha incertidumbre de todo, del lugar en el que están, de la naturaleza, de muchas cosas. Y yo creo que en esa incertidumbre tanto de los conquistadores como de los
indígenas. Yo creo que una forma en que en ambos lados, digamos, de la historia, aunque hay una alianza, ¿verdad? ¿Se escucha como un eco? Bueno, digamos, algo que de algún otro modo compensa esa incertidumbre, es esa religiosidad y de ambos lados. En el caso español, bueno, de la fe, fuerte fe católica, pero en el lado indígena, pues estas nociones del tiempo y de la interpretación de los tiempos, ¿no? De tratar de darle un sentido, ¿no? Cronológico o cósmico al por qué llegan los españoles de Oriente, así como Seacat, Topitzin, Quetzalcóatl y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que en ambos, en la incertidumbre, el papel de la religión ocupa un lugar muy importante. Totalmente de acuerdo. Y quiero agregar una cosa a lo que dices de nuevo, porque temerle a la muerte puede tener mucho que ver con su firme religiosidad, porque ellos creen en un más allá, en que Dios los está viendo y que en sus acciones va a valer la pena lo que están haciendo, que su vida tiene sentido. Y es algo muy curioso, porque aquí en Mesoamérica se encontraron con lo mismo. Los guerreros mesoamericanos creían, aunque de una forma diferente, que si morías en combate, y especialmente en combate, te tocaba la eternidad, y era la única forma de trascender hacia allá. Por ejemplo, los guerreros muertos en combate, hombres y mujeres que hubieran tomado las armas en su debido momento, o que fueran sacrificados en honor a las divinidades guerreras, pues su destino era acompañar eternamente al sol en su viaje de ida y vuelta, ¿no? Pertenecer a la eternidad. Es algo fascinante, es algo que me parece interesante y no dejo de pensarlo, ¿no? Cómo dos culturas tan diferentes pero al mismo tiempo tan semejantes se encuentran y se confrontan entre sí. Hasta me hace pensar, ciertamente, y lo he reiterado otras veces, que quizás si no hubieran sido los españoles, probablemente no hubiera sido posible conquistar esta tierra. Y si alguien me cuestiona, pues yo digo, dejen los comentarios ahí con todo respeto y pues quizás después les respondamos, porque yo tengo ganas de seguir investigando, de seguir en diálogos sobre estos temas, y chance y hasta termino aprendiendo algo, no solo de ustedes, compañeros, sino de comentarios futuros que puedan llegar a venir, porque pues esto se va a estar publicando. Sobre todo la conquista tierra adentro, o sea, lo que fue en general los holandeses, los ingleses, etcétera. O sea, lo que les interesaba era estar en la costa, extraer y de ahí el puerto. O sea, su conquista y su expansión durante mucho tiempo fue costera, fue nada más así Estuvo tocado por la divinidad. Pues, en cierta forma, la verdad, o sea, es un hombre excepcional. Es un hombre excepcional hasta entre los mismos españoles, como vamos a ver más adelante. Y por cierto, les adelanto, ya estoy de vacaciones, ya salí de este semestre de la universidad. Entonces, voy a preparar desde antes la información de los capítulos que vamos a leer para traerles más datos sobre cada elemento que vayamos leyendo y hasta algunas lecturas comparadas para que vean lo que dicen otros cronistas y podamos todos comparar, ¿no? Algunos pasajes sobre qué nos dice, por ejemplo, Cortés, aunque principalmente cuando ya estemos, ¿no? Sobre la conquista de Tenochtitlan, aunque sobre todo en la siguiente expedición, que es la que viene ya a continuación, y así, ¿no? Ir checando algunos pasajes que van a enriquecer todavía más esta experiencia, pero van a ser como comentarios cuando se termine el párrafo y así. Entonces yo creo que aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, porque ya hasta nos sobrepasamos por unos minutos el tiempo que habíamos determinado, que era de 1 hora y media. Si alguien quiere decir una palabra final o una despedida, pues es un buen momento, aunque, bueno, Emanuel y Gustavo, no sé si quieran esperarse ustedes unos minutos antes de que nos vayamos todos, pero bueno, eso ya para que ustedes se queden tantito al final para hacerles un pequeño comentario referentes a lo de las grabaciones que estamos haciendo, pues, ya ves que estamos grabando todo esto. Pues bueno, pues ya pueden dar sus despedidas, sus palabras finales. Aquí nos dice Alfredo Navarro Domínguez, muchas gracias, excelente noche para todos, dice Diego Piña, gracias, nos vemos. Pues gracias a ustedes, Alfredo y Diego, qué bueno que pudieron estar con nosotros también y pues aunque sea así, comentar por el chat privado. Mario, no sé si quieras despedirte, dar un comentario final. Sí, bueno, nomás avisarles que, bueno, yo a partir del siguiente martes voy a
Voy a entrar a otro curso, desafortunadamente, pues este curso nomás tenía el horario de martes en la tarde, de 6:30 a 8:30. Entonces estaré ausente por los siguientes 2 meses, son 8 o 10 sesiones, no recuerdo bien. Entonces, yo espero regresar a mediados de agosto más o menos, y ya nomás ahí, Cristian, pues te encargo las grabaciones. Claro, yo iré leyendo por mi parte los siguientes capítulos del libro de Bernal, de la conquista, y pues ahí mandaré comentarios sobre dudas, ya sea en el WhatsApp del grupo ahí del Club de Lectura. Perfecto, Mario. Y cuando tú regreses, eres totalmente bienvenido con nosotros. Eres Muchas ya parte gracias. del equipo, hasta te vamos a extrañar, la mera verdad. Sí, yo sé. Muchas gracias, Cristiano. Muchas gracias a todos ustedes también. Y pues bueno, no me despido, nomás nos vemos pronto, ¿verdad? Mario, en diferido, sí, cuando salgan los videos, ahí nos comentas para Claro que sí, sí. tenerte presente y lo que nos comentes seguro lo vamos a tener muy, muy en cuenta. Claro. Muchas gracias. Pues buena noche, amigo. Pues Daniel, ¿quieres dar tu palabra de despedida? No, pues de siempre, pues muchas gracias, Chris. Siempre uno no tiene la formación de historiador y es como cada disciplina, el saber pensar cómo es algo que uno no tiene. Entonces eso es lo que yo siempre aprecio de este espacio, más lo que cada quien trae, ¿no? Claro que sí, colega. Pues bueno, yo agradezco también tu presencia, te mando un abrazo y pues ten buena noche, colega. Gustavo, ¿quieres despedirte? Sí, de hecho. Sí, cierto, podríamos ya subir casi todo el paquete, ahí tenemos para ir subiendo poco a poco. Pero sí, igual vamos a pasarles los enlaces por el grupo de WhatsApp, ¿no? De antemano, aunque van a estar saliendo ahí en la página. Pues bueno, Gustavo, ¿alguna palabra final, colega? ¿Quieres despedirte de los compañeros también? Bueno, creo que no nos Igual escuchó. está ocupado, pero bueno. Un poquito ocupado, pero no importa. En el sentido de que yo sé que él está aquí con nosotros, nos escucha, hace preguntas, pues es una persona también que apreciamos muchísimo. Y yo le doy las gracias a Gustavo por haber estado aquí con nosotros, por haber contribuido a que eso sea todavía más interesante. Y bueno, yo ya me despido de ustedes, colegas, les mando un abrazo y también del público que nos esté viendo. Muchas gracias por seguirnos. Yo les deseo buenas noches o buenos días, dependiendo de cómo estén, y les espero lo mejor y ojalá que nos sigan acompañando en esta aventura junto a Bernal Díaz. Cuídense mucho. Hasta luego.